conciencia, paisano, ya que estamos siendo manoseados. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y a todos los que agitan la bandera de extranjerización de tierras, les enviamos un humilde consejo. Menos oportunismo político, menos marcha al Congreso y más trabajo. Yo creo que es un deber moral que tenemos nosotros. Yo fui soldado veterano continental en la Guerra de Malvinas y bueno, a nuestra manera y con las órdenes que recibimos, defendimos también nuestra tierra. Me pregunto, mi banca como senador de la provincia de Entre Ríos, ¿tiene un conflicto de interés? Su hermano en diputados quiere que las ballenas, ¿cómo fue que dijo? Porque la frase es muy graciosa. Propone privatizar el mar y las ballenas. El hermano en la Cámara de Diputados. Mientras yo sea presidenta, con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. Por eso estas palabras y con un zapucay bien de adentro, arriba, que hay que defender la patria. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Están golpeando, nos están pegando abajo permanentemente, como la canción de Charlie. Es un ataque contra el derecho, la razón y la voluntad del pueblo. Las imágenes que una vez más nos han sacudido, avergüenzan, abochornan. Es lo único que saben hacer bien, castigar a los que protestan por los abusos del sistema. Y entonces abusan más de la fuerza, de las armas, la sin razón, del apoyo de la élite dominante y de los medios mafiosos. Van con sus carros hidrantes, con sus balas de goma, con su gas pimienta, con sus vallas, esas vallas que separan mundos, que sirven para que el sistema esconda su responsabilidad. Y ahí están, detrás de las balas, con su horrible vestimenta de película de terror, infatuados, de palos en la mano, servicios de pobres contra pobres, a la orden de ricos y poderosos. Los que querían comprar tierras, los que querían enajenar el país, los que firman deudas que paga el pueblo, van y golpean. Porque esta marcha que vamos a ver ahora, en lo que verdaderamente tiene de marcha, en lo que importa, en lo que trasciende, en lo que significó del derecho a la protesta, esta marcha que motiva esta represión tiene la grandeza de un pueblo resiliente. Esta es la marcha, este es el pueblo, que será cada día más confrontativo contra la estafa de los que querían vender la tierra, contra la entrega de aguas y puertos, por los jubilados, los docentes, los despedidos, los abusos de un poder cruel, inclemente, parásitos de Trump y del imperio. La marcha que desafió la lluvia y las mentiras de todos estos días, hasta que se acobardaron, porque perdían en la votación, hasta que solo les quedó la milicada en la calle. El gas, el palo, el carro, el caos y la cobardía de los que miran siempre desde detrás de las ventanas del poder. Un lado para la marcha y el otro lado para la represión. Estas son las dos imágenes, las dos postales que se destacan en el resumen que hacemos del día de hoy. Esta es la síntesis perfecta, lo que tenemos que entender de lo que sucede en la Argentina. Ahí está la represión, ahí está el caos, lo que ellos quieren, para poner mañana en títulos y en fotos este tipo de imágenes, no la del pueblo en paz, no la del pueblo caminando para decir no queremos, no podemos aceptar la estafa que han querido llevar a cabo, por la que mintieron durante todas estas semanas, en realidad meses de mentiras, por la ley de tierras que tuvieron que sacar cuando vieron que aún así no podían ganar la votación. Y entonces se quedaron con lo que les quedaba, que también es muy peligroso. Terminábamos escuchando a una senadora radical. Qué bochorno, qué vergüenza que dan aquellos que se venden tan fácilmente a los intereses, el nombre de cualquier argumento. Pero, mucho más triste, queda uno todavía frente a esto. Apunten contra el pueblo. Ahí lo tienen en la mira. Esta gente es pobre. Ganan lo que gana un trabajador, un poquito más en todo caso. Y sin embargo tienen que luchar contra los otros pobres a las órdenes de los ricos que disponen que el sistema sea esto, se comporte de esta manera. Por eso hemos apelado
a estas imágenes, a las que vamos a volver recurrentemente en el desarrollo de nuestro programa, porque esto es lo que importa saber, lo que verdaderamente pasó en la Argentina de hoy. Un proyecto que viene trabajado desde hace meses, pero particularmente en las últimas semanas, que procuraba vender las tierras, vender una provincia, como dijo en la presentación realizada por Julián Varese en la síntesis maravillosa de 1 minuto para saber a qué nos vamos a atener. Ahí estaba Quirno diciéndole a un periodista que le preguntaba, y entonces si quieren comprar la provincia, ¿usted está de acuerdo en que la vendan? Y sí, dijo, ¿y cómo no? Que vendan la provincia, con lo cual, provincia por provincia, que vendan el país. A eso no les importa nada, porque esos no son esta bandera, aunque es la que muestran. No son este himno, aunque es el que cantan. Esos son el himno y la bandera y el escudo y la fuerza y la prepotencia del norte, del criterio imperial con el que se acepta hoy día por parte del gobierno estar al frente de la administración de la Argentina. Vamos a mirar página 12, un título, pero volvemos a estas imágenes. Es necesario verlas, golpearnos, si se quiere, en la mirada con estas imágenes. Sin ley de tierras, ¿cuáles son los cambios clave del proyecto que trata el Senado? Bueno, en el primer destacado, acelera procesos judiciales para recuperar un inmueble y deja a inquilinos con menos tiempo para defenderse. En el 2, menos protección para las tierras incendiadas. El gobierno busca facilitar futuros emprendimientos sobre tierras incendiadas y debilita una herramienta creada para desalentar incendios intencionales. Y por último, expropiar será más difícil y más caro. Cambian reglas para que el Estado pueda expropiar una propiedad cuando es de interés público. En eso están. Vale la pena, en medio de esta marcha, un instante más, por favor, de lo que fue la represión, porque esto no sé si ha sido suficientemente exhibido como para que tomemos conciencia. Ahí están los disparos con cara de enojado. Del otro lado puede estar su primo, su cuñado, su hermano, alguien que le importe, y sin embargo tienen que aceptar ese tipo de órdenes ahí parapetados detrás de los escudos, después de sembrar el caos, porque la marcha tenía un ordenamiento irreprochable. Vamos a escuchar los testimonios de quienes estaban en la marcha. Infaltable no poder estar presente, porque si bien no se va a debatir la parte donde regala nuestra Argentina, hay otros puntos que son muy importantes que también tenemos que apoyar para que esto no sea posible. La patria no se vende, esa es lo principal. Y aparte no solamente todos los motivos que están atrás, la ley de inquilinos, lo de fuegos, todo eso. Y estar acá, por un lado, a uno lo hace sentir menos solo, lo hace sentir acompañado, rodearse de gente que está en la misma, que está sufriendo lo mismo. Y por otro lado, y que es lo más importante, porque creemos que el futuro para el país, para el pueblo y para cualquier persona que quiera habitar el suelo argentino no está en que este último esté en manos extranjeras. Todo el proceso que está llevando este gobierno es desastroso a futuro, están destruyendo todo y creo que no nos estamos dando cuenta de las graves consecuencias que vamos a tener a futuro en un montón de aspectos, tierras, educación, salud, por donde lo mires. Básicamente por el futuro de nuestro país. Creo que hay que pensar un poco no solo en el presente, sino pensar a largo plazo en nuestro país y defender lo que tenemos, que es nuestro. Más que nada, que no quede en manos de las grandes potencias que vienen, no a invertir, sino a llevarse lo nuestro, así que me parece importante que estemos hoy acá en la calle. Una mujer apuntada por las armas de la represión. Su argumento es muy claro, al mismo tiempo que sencillo, para que lo podamos entender. Pero esos argumentos son los que fueron a destruir con esta represión. Esto es lo dominante del día. Así culmina esta jornada con ese enfrentamiento que no tenía razón de ser. Era una protesta plenamente justificada para defender la soberanía. Adentro estaban discutiendo y hubo tramos interesantes de la discusión. Ahora está hablando Carlos Linares, un peronista. En el momento que mis compañeros quieran, podemos estar, aunque sea un instante, para ver de qué se trata. Escuchémoslo. La verdad, bueno, no se entendió. No sabíamos que íbamos a tratar hoy.
porque en la mitad de lo que íbamos a tratar iban cambiando, iban poniendo, iban sacando, y queríamos sacar una ley como la venimos sacando como leyes pasadas, ¿no? A la 1:15 de la mañana, cambiando artículos, cambiando proyectos. Esta ley que tuvieron que levantar una sesión para continuar con esta ley, porque no le daban los votos. En estos 15 días tratando de apretar gobernadores, apretar legisladores. Menos mal que Cuadra se quedó en Paraguay. Eso es lo que ha sucedido. En estos 15 días apretaron gobernadores que por otra parte muchas veces están esperando, extorsioname que me viene bien, por algo que voy a sacar de ventajas. El comportamiento de muchos gobernadores invita a pensar en que se venden, en que están ahí al mejor postor. No puede ser, no es un comportamiento. 15 días que han sido un infierno, están negociando con los gobernadores. Los gobernadores están atentos a lo que les pide el gobierno. No se sabe exactamente qué es lo que quieren canjear. Esto era, como decía Carlos Linares, lo que estaba sucediendo en la República Argentina. Para terminar en esto, después que no consiguieron con la extorsión, seguramente con algún acto muy desdoroso para la conciencia de ciertos funcionarios, cuando igual no consiguieron sus objetivos porque no tenían los votos, entonces palos, gases, camiones hidrantes, lo que hemos visto durante toda la jornada. Ahí está, esa es la foto de este día. Vamos a volver cuando me digan mis compañeros, pero les dije antes que Pablo Quirno, que es canciller de la República, es decir, representante internacional. Le preguntan, entonces, si quieren comprar una provincia, ¿usted la vende? Y el tipo va a decir, y sí, ustedes no me creen hasta que no lo ven. Así que vamos a eso. ¿No le están entregando a los extranjeros nuestra tierra? Nuestro territorio, nuestra soberanía. Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras operando en la Argentina. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para la Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Imagínese lo beneficioso que sería para la Argentina vender una provincia, su provincia, qué sé yo, póngale precio, ¿cuánto vale Chubut? ¿Cuánto vale Corrientes? Sería muy beneficioso para el país vender una provincia, pero quizás sea mejor todavía venderlas todas, directamente el país. Y entonces el letrero que llevaba mucha gente que iba a la marcha con el mapa del país está a la venta, se convierte en verdad cuando escuchamos un personaje como Quirno, al que no voy a adjetivar porque, por respeto a usted, porque me da miedo de lo que uno puede llegar a decir de esta gente que puede claramente pronunciarse por ser un vendepatria, por ser una persona que no tiene límites en la osadía para jugar a favor de un sistema imperial, de un sistema local e internacional que se lleva absolutamente todo por delante. Mire, lo que quieren eso es comprar tierras. Es muy probable que Quirno, Caputo, tengan el dinero suficiente, como dice Pedro Peretti. Quirno tiene muchísimo campo. Viene de una familia de la oligarquía tradicional. Quirno Costa. Claro, sí, claro. Caputo tiene más de 10.000 hectáreas de campo. Claro. Y después te dicen que el latifundio en la Argentina no existe y que la oligarquía no existe. Buenísimo. Es increíble. Si hay dos términos modernos para analizar la realidad argentina, es oligarquía, latifundio e imperialismo. 3. Sí. Sencillo, exactamente lo que dice Pedro Peretti. Vamos a ver qué señala esta mujer. Es la cordobesa que hablaba contra el derecho de los niños a atenderse en el Garrahan. Es bien bruta, así que escuchemos un minuto porque algo va a decir. Un límite. Por eso presentamos esta ley de propiedad privada. Por eso presentamos esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No crea ningún derecho nuevo. Hace cumplir una garantía escrita ya en nuestra Constitución. De eso se trata esta ley. Y se trata de cumplir la ley. Vale recordar que todos somos iguales ante la ley. Por eso no podemos premiar
al que ocupa ilegalmente. Durante demasiado tiempo se premió al que ocupaba e inclusive se le daba todo. Jamás van a hablar que a de los las que razones trabajaban... precedentes a cada uno de esos temas que están manejando. El punto de partida es una ocupación, no es la desesperación, no es el hecho de un régimen capitalista que se ha llevado absolutamente todo por delante y que jamás se ocupa del tema concreto de la vivienda. Lo precedente no les interesa. Hay alguien que ocupa, bueno, saquémoslo a palo, saquémoslo en muy pocos días. Y si es un inquilino que se atrasa, bueno, mala suerte, hay que pagar. Estos son los criterios que ellos entregan permanentemente. Y eso es lo que defienden con esta imagen, es en vivo. Esto es lo que está pasando ahora, está un poco más calmo, más tranquilo el panorama, pero están allí agrupados como esperando un ataque más. Un ataque que son las voces, los cantos, los letreros, lo que lleva a la gente para tratar de hacer entender al gobierno que no se puede caminar siempre por estos criterios, porque lo que está votándose de la ley es un desprendimiento de la primigenia idea que tenían, la ley de tierras, así llamada por el pueblo. Lo primero que perdió el gobierno fue el nombre. Inviolabilidad no existe en lo que la gente manifiesta. Hablan de la ley de tierras porque de eso se trataba y agregan la ley de tierras extranjerizadas, que este es el propósito que tenían hasta que se dieron cuenta que perdían. No se sometieron a la discusión, porque era muy bueno de todas maneras que ellos pudieran argumentar lo que decía Quirno. Si venden una provincia, bueno, está muy bien que vendan una provincia. Alguien seguramente estaría diciendo que no. Hay detenidos, seguramente. ¿El balance cuál es? ¿Me pueden ir señalando el balance de detenidos? ¿Hay un número? Tres detenidos oficialmente hasta este momento. Mire cómo está la policía. ¿Cuál será el ataque? ¿Qué están por lanzar contra ellos para que estén de esta manera y dejando esta postal angustiante de honda preocupación para la Argentina? Mientras tanto va a ser más entretenido que ver a esa senadora cordobesa que se enojaba porque los niños argentinos se atienden en el Garrahan, algo que pasó entre Cecilia Moró y Lemoyne. Se vende la patria, Lila. Ah, sí, pero no vende las tierras, te quedaste con las ganas. Las Malvinas son argentinas y el territorio también. Bueno, ¿cuáles son las mentiras que había para defender la venta, la enajenación de las tierras argentinas? Lucas Torsiglieri lo explica muy bien. Nos habían vendido que había que eliminar los límites para atraer inversiones, pero estábamos todavía muy lejos de los topes fijados por la ley. Quizás porque las millones de hectáreas que quedan disponibles no son las más buscadas. Quizás porque lo que interesan son los acuíferos, los reservorios de agua dulce y las explotaciones mineras. Porque en el fondo se sabía que esto no era para sembrar soja, poner tambos o hacer proyectos ganaderos, sino para adueñarse de recursos estratégicos en un país tan vasto como el nuestro. Seguro algo de esto sepa el diputado Berti Venegas Lynch, a quienes descubrieron en las últimas horas una empresa armada exclusivamente para venderle campos a inversores extranjeros. O el propio Peter Thiel, el magnate de la IA, que sorpresivamente decidió instalarse en el país hace algunos meses. El negocio ya estaba instalado antes de que salga la ley. Pero tuvieron que retirarlo porque la maniobra quedó al desnudo. Al final parece que no es tan al pedo que la gente esté informada y al final parece que tan impunes no son los gobiernos cuando se dan cuenta que el costo de la calle se vuelve impagable. Muy bien, Lucas, está muy bien. Miren esta animación. Ahí está a la venta con colores norteamericanos. La Argentina, Milei levantando el letrero en venta, for sale. Esta es la síntesis, aunque sea una animación, una manera de jugar con la realidad desde un poquito de ficción. Pero no podemos superar la realidad, porque esto es así. Querían poner en venta los lugares más bellos, los más importantes, los más útiles de la Argentina. Concentrar semejante poder, así como lo del Lago Escondido, que viene a ser el caso sintomático, la expresión muy clara de qué es lo que quieren a futuro, porque ya en el pasado lo consiguieron. Se quedaron con el Lago Escondido y lo escondieron para siempre del mapa de la Argentina. No se puede negociar de esta manera. Cristina Kirchner en el 2012 tenía que luchar contra los buitres, contra el mundo, y ella decía que de todas maneras no se iba a perder soberanía.
Mientras yo sea presidenta, con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie. El día que deje de ser presidenta ya no será mi responsabilidad y bueno, el que le toque tendrá la responsabilidad y los que lo voten también tendrán la responsabilidad de hacerse cargo de que haga el que los vote. Porque ¿saben lo que pasa? Hay que comenzar también a tomar responsabilidades, no solamente por los que votamos, sino también por los que votan. Todos tienen que ser responsables en un país de 40 millones de argentinos si realmente queremos ser libres, si realmente queremos ser dignos, si realmente queremos ser soberanos. Vamos a las calles otra vez. Estoy muy preocupado porque la actitud que tienen es de gente que está como esperando un ataque y apenas alguien se mueva o cruce la calle corriendo, capaz que le tiran. Porque han exagerado hoy, como pocas veces, en su actitud. Ellos tienen el enojo de Milei. Milei está enojado porque le fracasó la ley de tierras. Sturzenegger está enojado porque le tiraron para atrás el tema de los prácticos. Han perdido porque era lo justo, era lo lógico, porque todo lo que querían era un disparate. Sturzenegger le hizo perder al país 300 millones de dólares más o menos con los barcos detenidos por el decreto que después tuvieron que sacar. No paga nada, por eso Sturzenegger sigue trabajando esta noche, está por cenar muy tranquilamente con la conciencia. Bueno, eso siempre, se las ingenian para tener la conciencia no tranquila, pero para no molestarla. Y está muy embroncado Milei, porque la ley de tierras en la que él jugaba mucho desde el punto de vista ideológico y seguramente había prometido, y está enojado Kirchner porque no podrá comprar, y está enojado Venegas Lynch porque no va a poder vender, tiene una inmobiliaria internacional para vender campos, para ponerle precio al campo. Yo recuerdo la canción de José Larralde, no venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Bueno, en el caso de Venegas Lynch no sería un forastero, sería uno de acá que se porta como un forastero y trae gente, vengan que tengo este campito, en muchas hectáreas, miles de hectáreas para vender. Esos son los que estaban enojados y por ese enojo es que estamos escuchando disparos en vivo. Esto es lo que le pasa a la Argentina de hoy, corolario de un hecho que demuestra muy claramente cuáles son las intenciones de las corporaciones, que verdaderamente son el gobierno, con quien funge de presidente como Milei. Fracasó y está muy molesto. Y les dijo, no pasa nadie, no se mueve nadie, pongan las vallas y tiren lo que tengan que tirar. Esta es claramente una indicación, si no, no lo pueden hacer. Ante las cámaras supongo que habrá otras cámaras sumadas a las de AR12 en este momento. Esta imagen, ¿qué tiene que ver con el país? Tiene que ver con la insolencia de lo que pretendieron durante todos estos días. Mentir, comprar gobernadores, comprar votos, amedrentar, llevarse por delante a todos los que en nombre de la propiedad privada piensan que con la misma se puede hacer cualquier cosa, incluyendo vender a la Argentina, como dice Kirchner. Lo de Kirchner es una vergüenza. Yo lo pasaría de nuevo, le pido a nuestro productor, a Juan Manuel Frías, si en algún momento lo tenemos otra vez porque los materiales van quedando un poquito para atrás, pero vale la pena. Él dice que sí, pero usted entonces vendería una provincia y sí sería beneficioso para el país, dice. Bueno, quien piensa de esa manera necesita de este ejército para poder sostener semejante disparate. Una idiotez que no tiene ni pies ni cabeza. Pero entonces, como hay que combatir con argumentos y como ellos no los tienen, bueno, tenemos las balas. Tenemos los carros hidrantes, tenemos la posibilidad de llevarnos a todo por delante, en afán de mostrar que igual tenemos razón. Para mañana decir, como dijo Milei, que hay terroristas, que es contra los terroristas que están defendiéndose. No, el pueblo se está defendiendo de un tipo como Kirchner, de lo que dice Kirchner. Es el pueblo el que se defiende de semejante atropello como el que comete un canciller de la República diciendo esto. Nuestro territorio, nuestra soberanía. Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios. O sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras operando en la Argentina. Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. O si no, entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. Latas de gas, lo de Kirchner.
es también una bala al corazón de la soberanía. Es increíble, es más grave todavía quizás que esas balas que vemos que con latas de gas, etcétera, están invirtiendo, están gastando. Con esto no tienen ningún problema, gastan miles de millones de pesos en este tipo de represiones. Para eso sí hay plata, siempre va a haber dinero para reprimir a los que, vieron ustedes, estaban agitando banderas. El arma que tienen es la bandera argentina. Ojalá que podamos recuperar esa imagen porque naturalmente las cámaras se van para el sector más agresivo, para los que están ahí plantados como a la espera de cualquier detalle que ambiente, que permita lanzarse otra vez a una salvaje represión, que esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Y algunos un poco más osados y se les acerca algo más y a ese mismo le quieren apuntar. Ojalá que no tengamos que lamentar alguna desgracia en medio de esta actitud. ¿Quién está detrás de esto? ¿Monteoliva? ¿Milei? ¿El sistema? ¿Los medios mafiosos que mañana van a ser críticos de los que en la marcha hayan sido un poco más agresivos, como suelen decir ellos? ¿La agresión motiva esta repercusión en lo que es el comportamiento de la policía? No parece que haya habido una sola imagen. Las cámaras apuntan en general, no están buscando un detalle específico. Esto demuestra que la marcha que vimos, podemos mostrar otra vez un poco de la marcha de archivo para que ustedes vean cuál era el temperamento, cuál era el tenor de esa manera de caminar por la ciudad, diciendo no a la falta de soberanía, no al enajenamiento de las tierras. Esta es la marcha. ¿Usted ve ahí algo que amerite que la policía luego actúe de la manera tan poco profesional, tan brutal que hizo? ¿Qué relación tiene la imagen que tenemos a la derecha con la otra, con la de la izquierda? Ahí está el pueblo muy pacífico que se tiene y que fue a decirles, por favor, no vayan a volver con esto de la ley de tierras. Y todo lo que están queriendo votar ahora es un desprendimiento del mismo criterio. Está hablando Lucía Corpacci. Vamos a ver un instante qué es lo que dice. Municipales, una facultad que está contemplada en la Constitución, que es la posibilidad de expropiar en situaciones en donde la necesidad es imperiosa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer todo un procedimiento previo, porque dice que no se puede ocupar mientras no se paga, porque dice... y la verdad que además le pone una tasación con un interés y un lucro cesante que en algunos casos es invaluable. Y me pongo y traigo a este recinto la situación de YPF y de Vaca Muerta, porque todos, y este gobierno en particular, se llena la boca hablando del superávit energético que tiene nuestro país y lo tienen gracias a Vaca Muerta. Situación que no hubiera podido darse si no se hubiera expropiado YPF. Situación que si hoy se quisiera hacer no se podría hacer porque, vuelvo a decir, el lucro cesante que se le... Así de simple. No se tendría si no se hubiera expropiado Vaca Muerta. Y se perdería si lo venden, si lo enajenan, que son perfectamente capaces de intentarlo. En consecuencia, buscó Corpacci, que fuera gobernadora de 2011 a 2019 en Catamarca, buscó el ejemplo antagónico a lo que este gobierno ha querido hacer. Estos quieren vender, enajenar, entregar, perder soberanía. Vaca Muerta, YPF, es el monumento nacional a la defensa de la soberanía. Podría ser Vaca Muerta de Repsol. YPF era de Repsol. Lo único argentino que tenían aquellos empresarios españoles era el aviso de la selección argentina. Era en el único momento que se pronunciaban por algo que le importaba a la Argentina. Sacaban lo que querían del país. Pero ese es otro tema sobre el que vale la pena volver más intensamente en cualquier momento. Ahí tenemos una síntesis otra vez. Que bien las cámaras dentro de todo, ¿eh?
Mire, un lado y otro de la vida, un lado y otro de la capacidad para argumentación, un lado y otro de los sueños de la gente de tener el país que quieren tener, el país que sueñan, y del otro lado los que tienen que trabajar para cualquier país, para el que les digan los que mandan. Ahí está el carro hidrante, está el arma con la que van a lanzar las balas de goma cuando les parezca que es necesario. ¿Ese es un pueblo tranquilo? ¿Usted ve un gesto o una actitud que amerite todo lo que tienen enfrente? Y mientras tanto, tenemos a Milei de viaje. Y se fue de viaje porque son tan miserables quienes gobiernan que se tienen miedo entre ellos. Milei se fue de viaje anticipándolo porque tenía miedo de cómo se va a comportar la vicepresidenta propia en el Senado porque es presidenta del Senado. Y entonces, para que tuviera que ir como presidenta, la sacó del Senado yéndose del país. De eso son capaces, de esa falta de seriedad, de escrúpulos, de principios. Eso es lo que esgrimen como comportamiento en forma constante, permanente. Basta ver cada una de sus actitudes, las cosas que dicen entre ellos. Villarruel contra Bullrich, Bullrich contra Villarruel, Lemoyne a las órdenes de Milei diciendo cualquier cosa de Villarruel, Kirchner hablando también contra Villarruel y Villarruel, por supuesto, intentando de todas las maneras desestabilizar a su propio gobierno, porque todos son monstruos y ninguno se puede salvar expresamente. Y como final de película, esto que estamos viendo a las 7:30 de la tarde pasadas, porque al final de cuentas no va a haber nunca acuerdo entre los que quieren el país, entre los que verdaderamente aman aquello que llamamos soberanía y quieren defenderla, y los que no tienen más remedio que jugar para las órdenes que le den. Si las órdenes son cipayas, pues irán con órdenes cipayas. Si se trata de amedrentar a nombre de quienes quieren vender el país, y bueno, no hay más remedio, para eso tengo el arma, para eso tengo que obedecer, y ese es el comportamiento. Y lanzan los pobres policías contra los pobres que manifiestan desde el horror. Ahí están las corridas, porque vienen por otro lado, tratan de tomarlos también de sorpresa. Esto es lo que, como persecución, marca el estilo de lo que el gobierno es capaz de hacer. Nos vamos a quedar con esta imagen. Nos importaría mucho también buscar más argumentos, aunque cuando uno escucha un momento del discurso más o menos se entiende por dónde van. Pero a las 7:30 de la tarde del día en que querían tratar la ley de enajenamiento de las tierras, extranjerización de las tierras, nada menos, ese propósito han tenido. No han tenido otros recursos que estos. Hay un herido de bala en el ojo. Ahí lo están atendiendo. Esto es muy, pero muy doloroso. Y ha pasado siempre. También, como sucedía en Chile, cuando le atacaban los ojos a la gente. Muchas personas ciegas las hay en Chile. Y aquí están buscando algo igual. Ya van 4 o 5 casos patéticos y concretos que hemos tenido que mostrar desde el periodismo que han sucedido en estas confrontaciones, en estos enfrentamientos tan brutales como este de ahora, que es con esas características, aunque estén muy tranquilos ahora mirando para el otro lado, como esperando algo que luego justifique, o como sabiendo que por otro lado, por la otra calle, los atacan y por eso la corrida, disparando la gente que está indefensa y por supuesto está sin armas, huyendo de la persecución policial. Un instante más para Corpache porque debe estar en el final de su discurso. Montones de familias que crían las cabras, que crían las ovejas, que arrían las llamas, que viven de esa carne y de la lana y de los tejidos que hacen. Y viven hace años. Vivieron ellos, vivieron sus padres y vivieron sus abuelos. Y viene esta gente, le compra las tierras a uno que está acá en Buenos Aires y quiere desalojar a todos. Con este proyecto de ley, esa gente mañana le mandan la gendarmería en 10 días y tiene que quedar en la calle. Bueno, no, sí, efectivamente, no está contemplado, sino que lo diga taxativamente, que esa gente no se le puede hacer nada. Esa es mi verdadera preocupación. Y para mí, vuelvo a decir, como todo tiene que ver con todo, apunta no a mi provincia, apunta a la Patagonia,
donde este es un hecho común y corriente, en donde los intereses internacionales apuntan y miran para poder quedarse con grandes extensiones de tierra que como no tienen, pero la van a tener tarde o temprano con este gobierno. Estaremos muy atentos a esto. Queremos desarrollar lo que habíamos previsto. Uno no pensaba mientras transcurría el día que esto podía suceder en tales términos. Sabemos que siempre quieren reprimir, que siempre se presentan de esta manera, pero no que iban a llegar a tantas horas de este tipo de actuación. Hay movimientos todavía, ojalá que sea que se están yendo, que se van a los camiones y dejan de apuntarle a la gente, ya no queda prácticamente nadie tampoco. Teníamos el proyecto de hablar de esos personajes que son defendidos por estas fuerzas policiales. Al cabo, es así, aunque al momento que lo decimos parezca exagerado. Iguacel, ¿se acuerda de Iguacel, el de los 3 chanchitos? Si me consiguen los 3 chanchitos, le agradezco al equipo de producción. Naufragó en el juicio Cuadernos. Este es un personaje muy lamentable, tanto en su capacidad como en lo que ha hecho. Testigo estrella. Bueno, naufragó en la causa. Vamos a ver cuando declara ante el doctor Beraldi la vergüenza que da, porque este tipo hizo mucho daño. Este tiene que ver, por ejemplo, con Cristina Fernández presa. Ahora va con la causa Cuadernos, después de haber iniciado la de vialidad y entregarla a Macri y a sus jueces. Pero ahora está metido en el tema Cuadernos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Usted sí recuerda una denuncia que hizo, nos mencionó el tema de la autopista Riccieri, creo. Correcto. Bien, y ahí denunció a la empresa AEXA. AEXA era, perdón, sí. AEXA, no CPC. Sí, AEXA. Bien, ¿eso fue en el juzgado, se acuerda? No. ¿Puede ser el juzgado del doctor Casanelo? No sé. ¿Las denuncias se hacen en un juzgado? No, se hacen en... Denuncias se hacen en un juzgado generalmente. Ah, ok. No. Lo que yo quiero preguntarle, como usted se refirió de una manera concreta y le dio una importancia específica a la denuncia de AEXA, ¿sabe que terminó con un sobreseimiento por inexistencia de delito? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no lo declaró? Pero nunca me preguntaron. No, pero usted contó esto como si hubiese sido un grave delito y terminó siendo denunciado y la justicia declaró que doctor Beraldi, ¿no le preguntaron concretamente esa pregunta? Bueno, le pregunto yo, entonces sabe que terminó por que lo que usted denunció como un delito terminó siendo sobreseído por la justicia. Está bien. Ahora sí. Lo sabe. Sí. Bien. Un mamarracho, un personaje... Vamos a ver, me dice que está lo de los 3 chanchitos, vale la pena recordarlo porque lo define. Y también lo del puente que hizo, que resultó más angosto de lo necesario, no pasaba un tren. ¿Usted cree que le estoy haciendo un poco de bromas para salir de este horror que significó ver las imágenes a las que si es necesario vamos a volver de la calle de Buenos Aires? No, pero acompáñeme primero. Veamos al personaje Iguacel, formidable, inútil, como le vamos a mostrar inmediatamente, hablando de los delitos, mencionando permanentemente la palabra delitos, eso que no pudo sostener frente a Beraldi. Pero respecto a la expectativa, el juicio avanzó un montón, ya hay un procesamiento y un juicio oral y se espera que para fin de año haya un veredicto. O sea, más allá de lo que pudo haber yo declarado, por las pruebas que presenté oportunamente y presentó todo el equipo, debería haber justicia en Argentina. Nuestra impresión es que el delito hubo, una organización ilícita hubo, que a los argentinos se les robaron miles de millones de dólares también y esperamos que eso se resuelva. Ver que todo es mentira, que todo lo que ha dicho en este momento Iguacel era una falsedad. Hoy, porque hay un pedido de pena a prisión 12 años. Después veremos si es culpable o inocente, no importa eso, más adelante se dirá. Después veremos si es culpable o inocente, no importa eso, más adelante se dirá. Los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan. En el sentido estricto, legal, hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra. ¿Está verificado que hay rutas que no se terminaron? Porque eso también el kirchnerismo lo pone en discusión. Pero está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz. Sin embargo, de nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Está filmado, la gente los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz.
Un mentiroso atroz y un hombre de una capacidad que define esta entrevista que hacía, que daba en un almuerzo en el que explicaba cómo sería su ministerio, cómo sería su trabajo. El cuento de los 3 chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos, como fue en el 2002, aplaudiendo el incumplimiento nuestro hacia el mundo, o como fue en el 92, 93, que hicieron todo este sistema perverso que tuvimos, y primer viento se va. Lo podemos hacer de barro, primer lluvia se va, o lo podemos hacer de concreto con cimientos. Los cimientos son las cosas que están pasando. Esta semana se aprobó en diputados una ley para volver a darle por primera vez a la gente que no tuvo oportunidad en 70 años de tener su casa porque no hubiera un gobierno que se pusieron las pilas para que pudieran hacer loteos, calles, cloacas, agua potable, que hoy sí estamos haciendo. Y entonces van a poder tener propiedad sobre sus casas en las villas, en los barrios. De gobierno y las cosas cada día están peores. Eso es lo que vos ves. Yo creo que cada vez... Hasta Clarín se le rió. El cuento de los 3 chanchitos, la respuesta fuera del libreto de Iguacel para explicar el plan del gobierno. Mire este tuit de Iguacel del 2017. Celebraba el puente de Luján. El miércoles hacemos las pruebas de carga y para el fin de semana va a estar habilitado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Como dice página 12, hubo un error de cálculo. El nuevo puente ferroviario del Sarmiento que cruza la Ruta 5 en Luján para permitir el paso del tren en el ramal Moreno-Mercedes tiene 80 centímetros menos de lo que debería tener. De ese modo, algunos vagones ni siquiera pasan por las vías. Desde Vialidad reconocieron que hubo un error. Diego Ormachea, secretario de la Seccional Oeste, explicó que es un puente de 24 metros, cruza una autopista, no es una cosa menor, y no dudó en hacer responsables a Dietrich y a Iguacel, efectivamente, los grandes responsables de ese error de cálculo. No perdamos de vista que más allá de estas cosas que provocan risa, estamos hablando de una mafia que ahora lanza una vez más la policía a las calles. Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de gente que juega al fútbol y que tiene una familiaridad entre acusado y juzgador, sino directamente estamos ante una causa donde juez de instrucción, Bonadeo, y fiscal de instrucción, fiscal Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Hay un estadio superior, ya no estamos ante una cuestión de persecución política en orden a la ideología, en orden a un gobierno contrario. No. Ahora estamos inmersos directamente en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Y no son cuestiones que se me ocurren a mí para venir a sentarme aquí a decir algo. No. Desde el Forum Shopping, armado entre periodistas, junto con el juez y junto con el fiscal, violando claramente la garantía de juez natural. La oleada de detenciones para chantajear empresarios, extorsionarlos y decirles que tienen que declarar en contra mía, en contra de Cristina. Vamos a decir que el mundo tristemente está mucho peor que esto que estamos describiendo. Es nuestra aldea. No nos gusta, por supuesto, lo que sucede y lo combatimos y lo confrontamos. Pero el mundo está desalentando minuto por minuto con su comportamiento. El genocidio que en varios lugares está cometiendo Estados Unidos tiene como víctima de un genocidio lento a Cuba. Hoy pude hablar con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, explicando las condiciones del bloqueo brutal, genocida, que Estados Unidos practica contra la isla. Los
situación de Cuba hoy es una situación muy compleja. Como conocen ustedes, el bloqueo que se ha venido recrudeciendo en todos estos años y que constituye el bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo contra una pequeña isla, ha tenido cualidades sumamente superiores en materia de agresión multidimensional a nuestro país. El 29 de enero del presente año, la administración del gobierno de los Estados Unidos decretó una orden ejecutiva mediante la cual estableció un bloqueo energético a Cuba, lo cual recrudeció ya a límites extremos la situación del bloqueo. Comprenderán ustedes que ningún país puede funcionar sin energía. Y después, el 1 de mayo, en una segunda orden ejecutiva, internacionalizó todo este sistema de sanciones coercitivas o de medidas coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque ya no solo las sanciones eran contra Cuba, sino que las sanciones se extendieron con el mecanismo de sanciones secundarias a cualquier empresario, a cualquier institución en el mundo, de cualquier tipo que estableciera algún negocio con Cuba. Por lo tanto, a Cuba no entra combustible. En los últimos 7 meses solo entró un barco de combustible con 100.000 toneladas de la Federación de Rusia. Y no hemos tenido más combustible, por lo tanto eso provoca en toda la vida cotidiana, en la vida económica, en la vida social, en la vida familiar de nosotros como pueblo cubano, un grupo de afectación. Usted se imagina apagones que a veces tienen 50 horas, 2 días. En estas condiciones hacen vivir a Cuba y sin embargo la resiliencia del hermoso pueblo cubano los mantiene en pie. Yo de verdad que no lo puedo creer. Hace poco estuve en Cuba y por supuesto en contacto con muchísima gente. El valor, la valentía de la que hacen gala, el amor por su propia revolución, lo están pagando carísimo, pero está en el corazón de ellos. Mire, está la situación de la oscuridad, particularmente durante la noche, pero está también todo lo que impide no tener energía. ¿Por qué uso la palabra genocidio? ¿Por qué lo dice el propio presidente Miguel Díaz-Canel? Por esto que usted va a escuchar ahora, sobre lo que pasa en términos de salud en la República de Cuba. Pero en el sector de la salud, un sector tan sensible, un sector donde Cuba tiene todo el conocimiento, toda la infraestructura, toda la capacidad para tener indicadores de salud adecuados. Te puedo decir que, por ejemplo, hay más de 98.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. Y entre ellos 12.000 niños, pues también los hospitales están afectados por insumos que no hemos podido importar, están afectados por esta situación electroenergética. Más de 34.000 embarazadas sin ecografías prenatales suficientes. Más de 67.000 niños menores de 1 año sin esquema de inmunización actualizado. Más de 117.000 adultos y 1.200 niños con cáncer sin los tratamientos adecuados. Más de 16.000 pacientes en radioterapia, 12.000 en quimioterapia, 3.000 en hemodiálisis que no tienen todos los aseguramientos necesarios para estos tratamientos. Solo se cubre el 30% del cuadro básico de medicamentos. Vamos a volver con otros tramos de la entrevista ofrecida por Miguel Díaz-Canel hoy en la radio 750. Pero estremece las cifras, la descripción que hace de la situación que tiene que afrontar Cuba frente a un imperio asesino con el que vergonzosamente el principal colaborador, el principal aliado, se llama Javier Milei y representa nada menos que a la Argentina. La Argentina es parte también de este verdadero atropello, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Pero tenemos que hablar también de la economía, aunque sea un pequeño capítulo, nos están quedando 10 minutos de programa. ¿Se acuerdan lo que decía Milei en septiembre del 2024 de no negociar con los chinos, comunistas, chinos afuera? Decía eso. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas. Bueno, la mitad del dinero, casi la mitad que tiene el Banco Central y que la mafia de Clarín titula con 50.000
millones de dólares de reservas, la mitad son el swap con China, 19.000 millones, ahí está. Tiempo Argentino contando que Argentina renovó el swap con China por 19.000 millones de dólares. Esta es la realidad de quien decía no vamos a negociar nunca con los comunistas y con los chinos. En 2018, si me acompaña, Milei rompía la piñata del Banco Central. Ese Banco Central que ahora se destina a sí mismo para recibir el swap salvador de los chinos. Eso que hoy ratificaron por 5 años. La diferencia de China es que no toma soberanía de los países, hace negocios. A diferencia de Estados Unidos, que lo que lleva adelante es apoderarse de los criterios soberanos de todos los países. Esta es Milei rompiendo el Banco Central. Pero lo votaron millones de personas. Como decía hace un rato Cristina Fernández, también habrá que hacerse cargo de lo que hacemos nosotros con nuestro voto. Mire, abril del 2009, esto es importante, abre página y usted se encuentra con una adelantada contra la volatilidad, un ancla china. Cristina Fernández, una estadista que le debe llevar 1000 kilómetros de aquí a la luna de ventaja, si usted quiere, a Milei en 2009, como consecuencia de los problemas de inmobiliarios que había tenido el mundo. ¿Se acuerda? Recurrió a los chinos, por supuesto en medios de crítica que ahora vamos a ver, que cada día avergüenzan más. Pero antes, vayamos al 2015, cuando se pone todo en práctica. El mundo dentro de 5 años, no dentro de 5 siglos, va a ser diferente. Dentro de 5 años, China va a ser el actor económico más importante, si ya no lo es, del mundo. ¿Cómo? Si toda la vida nos dijeron que teníamos que tener relaciones carnales con aquellos que nunca nos daban nada y nos sacaban todo, no vamos a tener relaciones normales, comunes y diplomáticas, económicas y estratégicas con aquellos que nos vienen a ofrecer inversiones. No se puede ser tan estúpido, no se puede ser tan colonizado mentalmente, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neurona. Por favor, por favor. Ahora vea la tapa de hoy de la mafia de Clarín. Normal el swap con China. A ver cómo lo anuncian en su primera página. Y después vamos a ver qué es lo que han hecho durante los años en los cuales el swap con China era con el gobierno del Estado de Bienestar. Renuevan el swap chino y las reservas pasan, gracias a eso, los 50.000 millones de dólares. Muy bien, título normal, informativo. A ver qué hacían el 4 de febrero del 2015 en la campaña brutal. Pese a la crítica, Cristina firmó los convenios con China. Ella va para adelante, hace lo que se le antoja. 27 de marzo del 2015, acuerdos para una relación asimétrica. Salíamos perdiendo con los chinos. Mire cuánto perdemos. Cristina tenía 10.000 millones de dólares. Estos llegaron a casi 20.000 millones de dólares. 28 de junio del 2015, avance China en Neuquén. Por 50 años y sin impuestos. ¡Qué barbaridad! 11 de febrero del 2019, los documentos secretos de la base china. Había una base china aquí y el espionaje de los Santoro de Clarín llevaba a hacer el anuncio. Los documentos secretos que revelan que se usará en la base china en Neuquén y que inquieta a Estados Unidos. El problema es, para Clarín siempre si se molesta a Estados Unidos. En julio del 2023, 10 años de la activación del swap de los chinos, polémica por el acuerdo con China para producir carne de cerdo, se cumplen 10 años de la activación del swap chino, más deudas, tasas secretas y reservas en rojo. Todo esto era lo que se decía desde la campaña despiadada, constante, persistente que llevaban a cabo contra lo que hacía aquel gobierno y ahora en tapa celebran los 19.000 millones del swap de China, que por supuesto está con los negocios que está y se conocen en la relación que tiene con la Argentina. Se cumplen 10 años de la activación, sigamos con lo que... Podemos mucho más, tengámonos cerca, porque no nos dan los tiempos, y 55 ya. Tras las advertencias de Estados Unidos, el gobierno evalúa pedir una inspección de la base china en Neuquén. Mire lo que hacía TN, la mafia oral, digamos, televisiva del Grupo Mañeto. Le pregunto al ministro Petri, se dieron 200 hectáreas.
50 años libres de impuestos. Sí. Hay cláusulas secretas. Tenés chinos trabajando en la Patagonia. Solamente. Se corta todo el sistema de comunicaciones cuando llegás a la zona. Le dimos 200 hectáreas en la Patagonia al gobierno chino para que levantara una base espacial. Le concedimos el uso del terreno por 50 años, libre de todo impuesto, O sea, no vamos a ver un mango por eso. Muchas dudas hay también al respecto, mucho misterio en torno a esta base, pero poco se sabe también, ¿no? ¿Y por qué se sabe poco? Primero, por el contrato que se firmó allá por 2012. Salieron 2 ciudadanos chinos. Nadie sabe si realmente son 6, 7, son 10, son 15. Pero esto plantea, ¿no? Y marca las dudas que todavía genera y las dudas que incluso genera el gobierno, que está preparando una inspección técnica. Tremendo. Todavía uno está temblando por lo que decía la gente del Grupo Clarín. ¡Qué barbaridad! Al final, de tanto presión que hicieron, mandaron a Diana Mondino, que era la canciller, y a ver qué dijo Mondino al final, después de revisar, de caminar por todos lados. Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y europea. Se fue el mismo equipo a ambas. ¿Hay personal militar? Nadie detectó que hubiera personal militar allí. O sea, ¿todos los que hay son científicos? Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Bueno, también se permitía esa gracia. Como esto, los dos Milei. El Milei estadounidense y el Milei chino. Pero lo grave, olvídese de Milei. Milei puede estar detrás de esto horrible que nos ha tocado ver hoy. Podemos ver una última imagen y quedarnos tranquilos de que ahora está todo mejor. Puede ser, veámoslo. Bueno, ahí, ¿esto es foto o...? Sí, es una fotografía. Y esta ya es en un video. Esto es en vivo. Bueno, está todo tranquilo, ¿no? Podemos terminar el programa con esa sensación. El cierre tiene que ser amable. Tantos goles en contra que tenemos que ver, tanto apedrearnos el arco, que 2 goles de Messi siempre levantan el humor, ¿no? Veamos a Lionel rumbo al próximo campeonato del mundo. Es muy probable. ¿Qué le cuesta jugar a los 45? Aunque sea los córners, los tiros libres, la conducción y algún pase de gol, va a dar. Y por ahí, la Argentina está otra vez en final, semifinal. Miren los goles que sigue convirtiendo el tipo. Está bien, usted dirá, en Miami. Pero después uno va a jugar contra esos equipos. Van los mexicanos a cada rato y no se gana fácilmente ahí, ¿eh? Bueno, visto esto, Messi y Maradona juntos, con la música de Ciro y los persas. Astros, estos sí que lo son. Y de esta manera empezamos nuestra despedida. Muchas gracias, Juan Manuel Frías, por todo, por lo previo y por lo que se hace durante, con todo el equipo de producción, con Darío Avelleira, con Julián Varese. Muchas gracias, Nicolás Zona. No puedo creer lo que hace. Cada día motivo de asombro, porque hemos estado con el vivo, yendo y viniendo, cuando a mí se me ocurre, porque la oralidad me empuja a eso. Qué maravilla. Muchas gracias. Está Gianluca Ona, aquí a cargo de todo, el flaco Ariel Sarraute, amigazo, ahí detrás de la cámara. Cecilia Lafuente con todo lo que queremos subrayar en la parte escrita. Lucas Andriozzi, Ricky Guzmán, Eli Mohamed. Ya viene Analía Argento con Eduardo Martínez, Coti Viña, y hoy tenemos Renú a fondo. Ya está todo listo para que empiece Analía. No me paré de aquí y ya está Analía en contacto con ustedes. Y mañana, después de Mariana Contartesi, otra campeona, me dará mucho gusto estar aquí para acompañarnos. Hasta entonces, si Dios quiere, y muchas gracias.